El alba despunta con un resplandor suave, trayendo un susurro divino que invita a los corazones a elevarse en alabanza. Abrimos las puertas del alma para la oración matinal con el Salmo 100, que proclama con fervor: «Aclamad con júbilo al Señor, toda la tierra. Servid al Señor con alegría. Venid ante su presencia con cánticos. Sabed que el Señor es Dios. Él nos hizo, y suyos somos, pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno. Para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones». Este himno resuena como un canto de gratitud que atraviesa los tiempos, un llamamiento a celebrar la presencia divina que ilumina cada nuevo día. Aunque las preocupaciones de ayer, cargas económicas, dolores persistentes o el ajetreo que roba la calma, aún puedan pesar, este momento ofrece un refugio donde la alegría brota como un manantial inagotable, alimentado por la bondad de quien creó los cielos y la tierra. El canto de las aves que saluda la aurora y el frescor que acaricia el rostro recuerdan que cada aliento es un don, un motivo para alabar al pastor que guía con amor eterno. Las palabras del Salmo 100 vibran como una invitación a soltar las cargas y regocijarse en la presencia del Rey, reconociendo que el Señor es Dios, el Creador que formó cada ser con manos llenas de gracia. Este es un llamamiento a entrar en los atrios celestiales con acción de gracias, permitiendo que la alegría disipe el murmullo y la alabanza ilumine las sombras de la duda. En un mundo donde la prisa agobia y las noticias entristecen, esta oración abre un espacio sagrado para celebrar la misericordia que nunca falla y la fidelidad que perdura por generaciones, como un río que fluye sin cesar. El corazón que despierta apesadumbrado, cargado de remordimientos o temeroso del futuro, encuentra aquí un consuelo, una oportunidad para alzar la mirada y contemplar la bondad que rige el universo. La presencia de Dios se hace palpable en esta mañana, un amparo donde descansar y regocijarse, sabiendo que las ovejas de su prado nunca carecen de cuidado. Que este cántico del Salmo 100 transforme el alma, llenándola de gratitud que desborda y alabanza que renueva, como si cada nota fuera un reflejo de la gloria divina que habita entre nosotros. La luz que ilumina este día trae la promesa de un Salvador que se complace en la alabanza de su pueblo, y este momento se convierte en un altar donde se ofrece la primicia de la alegría. Que la melodía del Salmo 100 guíe los pensamientos, alejando la amargura y sembrando semillas de esperanza en cada rincón del ser. Este es un llamamiento universal a todos los habitantes de la tierra, un convite a aclamar con júbilo y servir con gozo, reconociendo que la vida es un regalo del Señor que merece celebrarse en cada amanecer. Aunque los retos del día, sean financieros, emocionales o espirituales, parezcan grandes, la fidelidad del Creador se alza como un baluarte, sosteniendo con la certeza de que su misericordia es eterna. Que el Espíritu Santo inspire este instante, encendiendo los corazones con el fuego de la gratitud y llenándolos de fortaleza para transformar cada dificultad en un himno de alabanza, como los levitas que cantaban ante el templo en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 5, versículo 13. Que esta introducción sea el primer paso hacia un día envuelto en la alegría del Salmo 100, un día donde la presencia de Dios se sienta y el corazón se regocije en el pastor que guía con bondad. Si este mensaje resuena en el alma, únete al canal Oraciones al Amanecer con una suscripción y activa la campanita para recibir oraciones diarias que renuevan tu espíritu al alba. Comparte en los comentarios desde dónde nos acompañas o cómo esta mañana ya trae señales de alegría, uniendo espíritus en la celebración de la fe que transforma. Quédate hasta el final y que este momento prepare un día de acción de gracias y alabanza. Las Escrituras iluminan el camino al guiarnos al corazón del Salmo 100, un himno que resuena con gozo y gratitud. Aclamad con júbilo al Señor, toda la tierra. Servid al Señor con alegría.
Venid ante su presencia con cánticos. Sabed que el Señor es Dios. Él nos hizo, y suyos somos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno. Para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Estas palabras nacen del contexto de la adoración en el antiguo Israel, donde el culto era el núcleo de la vida espiritual, especialmente en las festividades del Templo de Jerusalén. Probablemente compuesto por un levita, este salmo refleja la práctica de reunir al pueblo para celebrar la bondad divina, una tradición que se remonta a David, quien organizó músicos y cantores en el primer libro de las Crónicas, capítulo 25, versículo 7, para liderar la alabanza. El convite a aclamad con júbilo y servir con alegría sugiere un momento festivo, posiblemente ligado a peregrinaciones para celebraciones como la Pascua o los tabernáculos, descritas en el libro del Deuteronomio capítulo 16, versículo 16, donde los israelitas ascendían a Jerusalén para adorar. En su contexto histórico, el Salmo 100 resuena en un tiempo de incertidumbre para el pueblo de Dios, que enfrentaba invasiones, exilios y retos a su identidad como nación escogida. La mención de toda la tierra amplía el llamamiento, insinuando una visión de alabanza que trasciende Israel, anticipando la promesa del libro de Isaías capítulo 49, versículo 6, donde el siervo del Señor sería luz para las naciones. Este himno, breve pero poderoso, servía como un antídoto contra la opresión, animando al pueblo a recordar la creación y la alianza, fundamentos de su relación con el Creador. La imagen de las ovejas de su prado, en el Salmo 100, se conecta con el cuidado divino descrito en el Salmo 23, versículo 1. El Señor es mi pastor, nada me faltará, ofreciendo seguridad en tiempos de escasez o peligro. Para los creyentes de hoy, esto invita a alabar a pesar de las dificultades, encontrando gozo en la certeza de pertenecer a Dios. Teológicamente, el Salmo 100 establece la gratitud como base de la adoración, comenzando con el reconocimiento de que el Señor es Dios, el Creador que nos formó. Esta afirmación desafía la autosuficiencia, apuntando a la dependencia divina, un tema que se profundiza en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 28, donde Pablo declara que en Él vivimos, nos movemos y somos. La alegría en el servicio y los cánticos ante Dios reflejan una relación de amor y obediencia, mientras que la acción de gracias en las puertas y la alabanza en los atrios simbolizan la entrada en la presencia divina, un privilegio que Israel valoraba al acercarse al templo. La declaración de que el Señor es bueno, con su misericordia eterna y su verdad por todas las generaciones, resuena con el libro de las Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Las misericordias del Señor nunca terminan, pues sus bondades nunca fallan, ofreciendo esperanza renovada. Esta teología de la gratitud invita a quienes enfrentan pruebas a alzar la mirada, viendo en la bondad divina un motivo para celebrar, incluso cuando las circunstancias pesan. La práctica del Salmo 100 cobra vida en la liturgia de Israel, donde el lubor colectivo fortalecía a la comunidad. Los levitas, como en el segundo libro de las Crónicas capítulo 7, versículo 6, tocaban trompetas y cantaban mientras el pueblo se inclinaba en adoración, uniendo voces en gratitud. Esta tradición inspiró a los salmistas a componer himnos que perduran, alcanzando a los cristianos que, en la epístola a los Efesios capítulo 5, versículo 19, son exhortados a hablarse con salmos, himnos y cánticos espirituales. Para los oyentes modernos, esto sugiere que la alegría matinal puede cultivarse en familia, iglesias o en la quietud personal, transformando rutinas en actos de alabanza. El ejemplo de Pablo y Silas, que en el libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 16, versículo 25, oraban y cantaban en la prisión a pesar de las cadenas, ilustra cómo la gratitud puede florecer en cualquier circunstancia, reflejando la esencia del Salmo 100. Esta práctica desafía la cultura del lamento,
invitando a entrar por las puertas con acción de gracias, incluso cuando el corazón está herido. El Salmo también celebra la presencia de Dios como fuente de alegría. La mención de las puertas y atrios evoca el templo, donde la Shekinah, la gloria divina, habitaba como en el libro del Éxodo capítulo 40, versículo 34, cuando la nube llenó el tabernáculo. Esta presencia, ahora accesible por el Espíritu Santo tras Pentecostés, en el libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 2, hace del Louvor una experiencia viva para los creyentes, que pueden celebrar la bondad divina en cualquier lugar. La fidelidad que perdura por generaciones, en el Salmo 100, se conecta con la Epístola a los Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos, asegurando que la misericordia divina es constante. Para quienes buscan alegría en medio de retos, financieros, emocionales o espirituales, este salmo ofrece un convite a regocijarse en la presencia que nunca abandona, inspirando a imitar al pueblo que, en el libro de Esdras capítulo 3 versículo 11, alabó con gran júbilo al restaurar el altar. La celebración de la creación, la alianza y la redención en el Salmo 100 prepara el corazón para una oración que exalta al buen pastor, llenando de gratitud y renovando la fe para el día que comienza. Además, el Salmo 100 refleja una espiritualidad comunitaria que fortalece la alegría colectiva, un eco del pueblo reunido en adoración, como en el libro de Nehemías capítulo 8 versículo 10, donde se exhortó al pueblo a no afligirse, sino a comer, beber y enviar porciones a los necesitados, celebrando la palabra de Dios. Esta dimensión comunitaria inspira a los creyentes a compartir la gratitud, transformando la adoración en un acto que une corazones y alivia cargas, como los primeros cristianos en el libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 46, que compartían el pan con alegría. Para los oyentes de hoy, esto sugiere que la celebración de la presencia divina puede florecer en actos de bondad, como visitar a los enfermos o ayudar a los necesitados, reflejando la bondad del Señor que el Salmo exalta. La práctica de alabar en comunidad también desafía el aislamiento, ofreciendo un refugio donde la alegría se multiplica, como las trompetas que anunciaban la victoria en el libro de Josué, capítulo 6, versículo 20, cuando los muros de Jericó cayeron ante la alabanza. Por último, el Salmo 100 apunta a una alegría que trasciende las circunstancias, arraigada en la eternidad de la misericordia y la verdad divinas. Esta perspectiva se alinea con el libro del Apocalipsis capítulo 7 versículo 12, donde una multitud celestial alaba a Dios por su salvación, sugiriendo que la alabanza terrenal es un anticipo de la adoración celestial. Para quienes enfrentan días oscuros, ya sea por pérdidas, presiones o incertezas, este salmo ofrece un convite a unirse al coro eterno, elevando la voz con acción de gracias, incluso cuando las fuerzas flaquean. La imagen del pueblo como ovejas de su prado, en el Salmo 100, encuentra eco en el Evangelio según San Juan capítulo 10 versículo 27, donde Jesús declara: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen», asegurando que la alegría de la alabanza está sostenida por la presencia constante del buen pastor. Esta verdad prepara el corazón para una oración que celebra la bondad divina, llenando de gratitud y renovando la fe para enfrentar el día con alabanza. Padre Celestial, en este amanecer que se despliega con la gloria de tu creación, elevamos los corazones en un canto de gratitud y alabanza, inspirados por el Salmo 100, que proclama: «Aclamad con júbilo al Señor, toda la tierra. Servid al Señor con alegría. Venid ante su presencia con cánticos. Damos gracias por la luz que disipa las tinieblas, por el latir de la vida en cada criatura, y por tu presencia que llena este día de gozo, como el pastor que guía a sus ovejas con bondad en el Salmo 23, versículo 1. El Señor es mi pastor, nada me faltará». Celebramos los signos de tu amor, el sustento que llega, el viento que refresca, la palabra que consuela.
y reconocemos con júbilo que tú eres el Creador que nos formó, como canta el Salmo 100, llenando el alma de gratitud que se desborda en alabanza. Que este cántico de acción de gracias ascienda como ofrenda, honrando al Dios cuya misericordia es eterna y cuya verdad perdura por todas las generaciones, transformando cada aliento en un himno de celebración. Sin embargo, Señor, muchos comienzan el día con el corazón apesadumbrado, donde el gozo parece lejano. Las preocupaciones económicas nublan la mente, el dolor de enfermedades roba la calma y la soledad silencia el canto que anhela surgir. El Salmo 100 nos invita a aclamar con júbilo y servir con alegría, pero depositamos estas aflicciones a tus pies, pidiendo que tu presencia traiga renovación, como la lluvia que restaura la tierra, en el libro de Isaías capítulo 44 versículo 3. Porque yo derramaré agua sobre la tierra sedienta. Líbranos del desaliento que oprime, de las lágrimas que caen en la noche y de las dudas que susurran, enseñándonos a hallar gozo en tu prado, donde las ovejas nunca carecen. Que esta verdad reconforte a quienes se sienten fríos, reavivando la llama de la gratitud que celebra tu bondad, incluso en las tormentas. Que el Espíritu Santo inspire estas almas, llenándolas con el óleo de la alegría, como promete el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 3, para darles óleo de gozo en lugar de luto. Presentamos ahora las necesidades específicas, confiando en tu gozo divino. Concede abundancia a quienes luchan con escasez, multiplicando recursos como hiciste con los panes en el Evangelio, según San Mateo, capítulo 14, versículo 19. Y mandó a la multitud que se recostase sobre la hierba. Restaura la salud de quienes enfrentan enfermedades, renovando sus fuerzas como sanaste al paralítico en el Evangelio, según San Marcos, capítulo 2, versículo 12. Y se levantó, y tomando al instante su lecho, salió delante de todos. Consuela a quienes cuidan de sus seres queridos, sosteniéndolos con la paz del Salmo 100, y ampara a los solitarios, uniéndolos a tu comunidad como los discípulos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría. Da valor a quienes temen el futuro, abriendo caminos como guiaste a Josué en el libro de Josué capítulo 1 versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, y renueva la esperanza de quienes han perdido empleos, ofreciendo oportunidades como elevaste a José en el libro del Génesis capítulo 41 versículo 41. Y dijo Faraón a José: Mira, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Sostiene a quienes enfrentan rechazo, acogiendo con el amor del Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y fortalecé a quienes sufren acoso, protegiéndolos con el escudo del Salmo 91, versículo 4. Con sus plumas te cubrirá. Libera a quienes luchan contra adicciones, trayendo redención como al endemoniado en el Evangelio, según San Marcos capítulo 5 versículo 15. Y vinieron a Jesús, y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su juicio cabal, y consuela a quienes enfrentan discriminación, guiándolos con la igualdad de la epístola a los Gálatas capítulo 3 versículo 28. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Ampara a quienes lidian con ansiedad, trayendo calma como hiciste con Elías en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 5, y acostándose bajo el enebro, se quedó dormido, y consuela a quienes enfrentan pérdidas recientes, restaurando con la esperanza del libro de Job, capítulo 42, versículo 10. Y el Señor restauró el bienestar de Job. Señor, renueva la alegría que celebra tu presencia. Toca a quienes cargan tristeza, llenándolos de júbilo como promete el libro de Nehemías capítulo 8 versículo 10. El gozo del Señor es vuestra fuerza, y protege a los abrumados, trayendo descanso como ofreciste en el Evangelio, según San Mateo capítulo 11 versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Fortalece con el poder que resucitó a Cristo, conforme a la epístola a los Romanos capítulo 6, versículo 4, como Cristo fue resucitado de los muertos por la gloria del Padre, y guía a quienes temen con la seguridad del libro de Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. Recordamos a David, que en el Salmo 30, versículo 5 proclamó: porque por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Al anochecer durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría, pidiendo que esta promesa anime a quienes atraviesan noches oscuras, elevándolos con la certeza de tu bondad. Que el ejemplo de Miriam, que en el libro del Éxodo capítulo 15, versículo 20, tomó un pandero y danzó tras cruzar el Mar Rojo, inspire a quienes enfrentan retos a alabar en medio de la batalla. Que la perseverancia de Ana, en el primer libro de Samuel capítulo 1, versículo 10, que derramó su alma y recibió un hijo, traiga esperanza a quienes oran por milagros. Que la fe de Caleb, en el libro de los Números capítulo 14, versículo 24, que confió en ti a pesar de la oposición, aliente a quienes enfrentan resistencia a celebrar tu promesa. Fortalecer la fe es nuestro ruego. Que la gratitud del Salmo 100 guarde los corazones, disipando temores como la paz que promete la epístola a los Filipenses, capítulo 4, versículo 7, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Que la alegría de servirte traiga vigor, conforme al Salmo 16, versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, y que la confianza en tu prado sostenga el día, como promete el Salmo 23, versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Protégenos de pensamientos de queja, revistiendo con el Espíritu Santo, según el libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y guíanos a alabar hasta el atardecer, como Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 16, versículo 25, oraban y cantaban himnos a Dios. Que la historia de Josué, en el libro de Josué capítulo 6, versículo 20, donde la alabanza derribó muros, aliente a quienes enfrentan barreras a confiar en ti. Que la paciencia de Noé, en el libro del Génesis capítulo 7, versículo 5, y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le mandó, sostenga a quienes esperan respuestas con fe. Que la humildad de Juan el Bautista, en el Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo 30, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe, inspire a quienes buscan la verdadera alegría en servirte. Intercedemos por las familias, que sean hogares de alabanza y gozo, sostenidos por tu presencia. Donde haya tensión, siembra armonía, como en la epístola a los Efesios capítulo 4, versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Donde haya enfermedad, trae sanación, como con Naamán en el segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículo 14. Y su carne se volvió como la carne de un niño. Donde haya silencio, llena de cánticos, inspirado por Isaac y Rebeca, en el libro del Génesis capítulo 24, versículo 67. Y la llevó Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó. Protege a los niños que cargan pesos, y a los ancianos que temen el futuro, renovando sus fuerzas con la alegría del Salmo 100. Concede sabiduría a quienes guían hogares, como Salomón en el primer libro de los Reyes capítulo 3, versículo 9. Da a tu siervo un corazón entendido, y ampara a quienes enfrentan luto, trayendo consuelo como con Job, en el libro de Job, capítulo 1, versículo 21. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Sostiene a los jóvenes bajo presiones, guiándolos con la fidelidad de Daniel en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse, y restaura a las parejas en crisis, con el perdón de la epístola a los Colosenses, capítulo 3, versículo 13, soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros.
Consuela a quienes enfrentan divorcios, uniendo con el amor de la primera epístola a los Corintios capítulo 13, versículo 7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Por las comunidades, pedimos celebración de tu presencia. Da vigor a las iglesias y misioneros, como Pedro en el libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 12, versículo 7. Y he aquí, un ángel del Señor vino sobre él, y una luz resplandeció en la cárcel, y protección a escuelas y hospitales donde la esperanza se desvanece. Ayuda a los necesitados, multiplicando bendiciones como en el Evangelio según San Mateo capítulo 14, versículo 19. Y mandó a la multitud que se recostase sobre la hierba, y renueva las ciudades con justicia, conforme al libro de Amós, capítulo 5, versículo 24, corra el juicio como las aguas y la justicia como arroyo impetuoso. Por las naciones clamamos por paz, como en el Salmo 122, versículo 6, orad por la paz de Jerusalén, y fortaleza para jóvenes y ancianos, inspirados por Timoteo en la segunda epístola a Timoteo capítulo 1, versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, y Ana en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 37, que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Que la comunión del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 32. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían todo en común, inspire unión. Y la reconstrucción de Nehemías en el libro de Nehemías, capítulo 2, versículo 18. Y les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Motive a las ciudades a levantarse. Protege a los refugiados, guiándolos con el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y ampara a los huérfanos, como en la epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas. Señor, que la alegría del Salmo 100 traiga contentamiento. Como Pablo en la epístola a los Filipenses capítulo 4, versículo 11, he aprendido a contentarme en cualquier situación, y alabanza que disipe las sombras, como en el libro de Isaías capítulo 12, versículo 2. Dios es mi salvación, confiaré y no temeré. Renueva cada mañana tu bondad, conforme al libro de las Lamentaciones capítulo 3, versículo 23. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, y guía con fortaleza. Como Abraham en el libro del Génesis capítulo 22, versículo 8, Dios proveerá, dijo Abraham, de un cordero para el holocausto. Que esta oración eleve el espíritu, transformando los días en celebración. Fortalece a quienes enseñan, como Esdras en el libro de Esdras capítulo 7, versículo 10, que dispuso su corazón para inquirir la ley del Señor, y a quienes sirven, como Dorcas en el libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 9, versículo 36, llena de buenas obras y de limosnas. Que la fe de Gedeón, en el libro de los Jueces capítulo 6, versículo 12, el Señor está contigo, varón esforzado, inspire a los tímidos, y la paciencia de Jacob, en el libro del Génesis capítulo 32, versículo 28. Porque has luchado con Dios y con hombres, y has vencido. Aliente a quienes perseveran. Que la resiliencia de Ruth, en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. No me ruegues que te deje, anime a los abandonados. Intercedemos por quienes enfrentan crisis, trayendo alivio como a Elías en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 7. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, y lo tocó diciendo: levántate, come. Que los presionados encuentren libertad, como Pedro en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 34. Dios no hace acepción de personas. Sostiene a los abrumados, como Moisés en el libro del Éxodo, capítulo 18, versículo 18. No podrás tú solo soportarlo, y ampara a los maltratados, con el Salmo 91, versículo 4. Con sus plumas te cubrirá. Que la confianza alcance a los temerosos, como Esther en el libro de Esther capítulo 4, versículo 16. Si perezco, que perezca. Y a los jóvenes,
como Samuel en el primer libro de Samuel capítulo 3 versículo 10. Habla, que tu siervo escucha, con el libro de Jeremías capítulo 29 versículo 11, planes de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Protege a los injustizados, guiándolos con el libro de Miqueas capítulo 6 versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y consuela a los sin hogar, con el libro de Jeremías capítulo 32 versículo 41, y me alegraré de hacerles bien. Fortalece a quienes enfrentan desastres naturales, como Noé en el libro del Génesis capítulo 8 versículo 1. Y se acordó Dios de Noé, y a quienes sufren injusticia social, con el libro de Amós capítulo 5 versículo 24, corra el juicio como las aguas. Por último, que esta oración una los corazones, como en el libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 14, perseveraban unánimes en oración, trayendo paz a naciones y esperanza a regiones devastadas. Que los líderes, como Josué en el libro de Josué capítulo 1 versículo 9, sé fuerte y valiente, gobiernen con justicia, y que la paz del Evangelio según San Juan capítulo 14 versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy, llene las vidas, transformando retos en alabanza. Señor, bendice a quienes acompañan y a los suscriptores, como Noé en el libro del Génesis capítulo 7 versículo 1, entra tú y toda tu casa en el arca, y Bezalel en el libro del Éxodo capítulo 31 versículo 3, lo llené del Espíritu de Dios. Que la humildad de Juan el Bautista, en el Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, enseñe a los orgullosos a buscarte. Intercede por quienes enfrentan persecución, trayendo valor como a Esteban, en el libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 7 versículo 55, que, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios, y sostiene a quienes luchan con depresión, iluminando con la esperanza del Salmo 42 versículo 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas en mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Que la paciencia de Abraham en el libro del Génesis capítulo 21 versículo 1, y el Señor visitó a Sara como había dicho, anime a quienes esperan respuestas, y que la fe de Rahab en el libro de Josué capítulo 2 versículo 11, el Señor vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, aliente a quienes buscan refugio en ti. Señor eterno, al cerrar este momento sagrado, elevamos el corazón en acción de gracias por tu alegría que sostiene, conforme al Salmo 100, que exhorta a aclamad con júbilo y entrar con acción de gracias, porque tú eres bueno y tu misericordia es eterna. Agradecemos por las veces en que tu mano abrió caminos donde no había salida, como el mar que se dividió para Moisés en el libro del Éxodo capítulo 14 versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y el Señor hizo que el mar se retirase, o por el gozo que floreció cuando todo parecía perdido, reflejando la alabanza de David en el Salmo 34 versículo 1. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Celebramos el sustento que llega en el momento justo, la palabra que levanta el ánimo, la sonrisa que reconforta, y reconocemos con gratitud los signos de tu amor, la sanación inesperada, la provisión que multiplica, el descanso que renueva. Que esta alabanza ascienda como ofrenda, honrando al pastor que guía a sus ovejas con fidelidad, transformando retos en cánticos de celebración. Damos gracias también por las lecciones que el camino trajo, pues la epístola a los Romanos, capítulo 5, versículo 3 enseña: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Cada prueba que enseñó a confiar en ti, cada noche de espera que dio paso a tu luz y cada respuesta que reveló tu bondad son motivos de júbilo, como el pueblo de Israel que, en el libro del Éxodo capítulo 15 versículo 2, exclamó: el Señor es mi fuerza y mi cántico, Él es mi salvación. Que estas experiencias fortalezcan la fe, recordando que el mismo Dios que guió a los antiguos nos guía hoy, renovando la alegría prometida en el Salmo 100,
que nos llama a servir con gozo porque te pertenecemos. Agradecemos también por la comunión que une corazones, como los primeros cristianos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, y por la esperanza que brota en medio del dolor, como la de Ruth en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 16, no me ruegues que te deje, que permaneció fiel, a pesar de la adversidad. Ahora, Señor, pedimos tu fortalecimiento para enfrentar este día con la alegría que viene de ti. Renueva los cuerpos agotados por la lucha, aliviando dolores y restaurando energía para quienes trabajan sin descanso o cuidan de otros, guiándolos con la fuerza del libro de Isaías capítulo 40, versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Fortalece las mentes que batallan contra pensamientos sombríos, trayendo claridad y esperanza. Según la segunda epístola a Timoteo capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y renueva los espíritus con el poder del Espíritu Santo, conforme al libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, para que sean como árboles plantados junto a corrientes de aguas, descritos en 1900. El Salmo 1, versículo 3, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Que esta fuerza sostenga cada paso, transformando desafíos en oportunidades de alabar tu nombre. Fortalecer las familias es nuestro clamor, que sean hogares de celebración y paz, como el arca de Noé preservada en el libro del Génesis capítulo 7, versículo 1. Entra tú y toda tu casa en el arca. Concede palabras de aliento para quienes comparten el hogar. Reflejando la epístola a los Hebreos capítulo 10, versículo 24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, y que los hogares sean refugios donde la alegría del Salmo 100 florezca en unión. Protégenos del desaliento, como hiciste con Josué en el libro de Josué capítulo 1, versículo 9. Sé fuerte y valiente, renovando el ánimo para avanzar con fe. Que esta oración prepare para el día, llenando de valentía para vivir como luz del mundo, según el Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo, y esparcir la alegría de tu prado entre quienes cruzan el camino, dando testimonio de la bondad que celebramos. Señor Celestial, al concluir este momento de alabanza y gozo, los corazones se serenan en tu presencia, anclados en el Salmo 100, que nos invita a aclamar con júbilo y bendecir tu nombre, porque tu misericordia es eterna. Entregamos las inquietudes que pesaban esta mañana, recibiendo la paz que desborda de tu prado, conforme a la epístola a los Filipenses capítulo 4, versículo 7. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este tiempo de oración no fue solo un instante de palabras, sino un encuentro con el Creador que transforma cánticos en fortaleza y alabanza en victoria, llenando el alma con la alegría que viene de ti. Que esta alabanza resuene a lo largo del día, guiando como luz que disipa sombras y renueva la esperanza en cada paso, como el sol que ilumina el camino de las ovejas guiadas por el buen pastor. Derrama ahora sobre cada espíritu que se unió a esta oración una bendición especial, sellando este momento con la promesa divina del libro de los Números, capítulo 6, versículos 24 al 26. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Que tus ángeles acampen alrededor, conforme al Salmo 34, versículo 7. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los libra, trayendo vigor, serenidad y júbilo para enfrentar lo que venga. Que cada paso dado hoy sea guiado por tu mano poderosa, y que la luz de tu presencia ilumine hogares, comunidades y corazones, transformando desafíos en testimonios de tu bondad.
Que esta bendición sea un manto de alegría renovada, una promesa viva que sostiene hasta el próximo amanecer, coronando este día con el amor que nunca falla y la fidelidad que perdura por todas las generaciones, conforme al Salmo 100. Levántate de este encuentro con el corazón lleno de júbilo, sabiendo que el Señor es la roca que sostiene, como cantó David en el Salmo 18, versículo 2, «El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador». Ve al trabajo, a la escuela o al hogar con la certeza de que la alegría de servirte prevalece, pues la epístola a los Romanos capítulo 8 versículo 37 asegura: «En todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó». Que este día sea un lienzo donde brille tu gloria, una oportunidad para ser sal de la tierra, según el Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, y sembrar la gratitud del Salmo 100 en cada mirada que cruces. Que la fe que mueve montañas, según el Evangelio según San Mateo capítulo 17 versículo 20, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Guíe cada decisión y acción, transformando las luchas en alabanza a tu nombre. Antes de partir, extendemos un convite lleno de cariño para continuar en esta senda de celebración. Si estas palabras han tocado tu alma, suscríbete a Oraciones al Amanecer y activa la campanita para recibir oraciones diarias que renueven tu espíritu al alba. Comparte en los comentarios cómo esta oración trajo luz o desde dónde nos acompañas, para sentir la unión de espíritus en la presencia del mismo Pastor Celestial, como en el libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aprovecha para ver nuestro próximo mensaje, preparado para seguir bendiciendo tu camino. Basta con hacer clic en el vídeo recomendado que aparece en la pantalla y sumergirte en otro momento de júbilo. Que este día esté lleno de tu presencia que conforta y que regreses mañana para un nuevo tiempo de alabanza y paz. Amén.